Ver o no ver quién lo mató. Ya vi los dos primeros episodios, tengo que platicarles mucho sobre estos dos primeros episodios. Recuerden que hay un video ya aquí, por cierto, sobre lo que hay que saber antes de ver quién lo mató, esta polemiquísima serie que gira alrededor del asesinato de Paco Stanley, este conductor, quien pues perdiera la vida en 1999 de manera muy sorpresiva y de manera pues muy polémica, muy escandalosa y que bueno, pues todavía hoy en día no tenemos respuestas sobre qué fue lo que sucedió y esta serie pues le suma a la especulación. Ustedes por favor no me dejen especulando, suscríbanse a este canal, denle like a este video, compártanlo y desde luego comenten por favor, díganme si están viendo esta serie, si les está gustando, si no les está gustando y demás. Yo les diré más al final desde luego si hay que verla o no hay que verla, por qué habría que verla y demás. Bueno, pues vámonos ya, vámonos a platicar de esta serie. Nos han entregado dos episodios, los dos primeros, y las siguientes 2 semanas nos van a entregar dos episodios más hasta completar los 6. Cada uno de estos episodios tiene por nombre pues el nombre, valga la redundancia, del protagonista, es decir, de quien nos van a ir contando, no diría que propiamente la perspectiva, porque no está contada desde pues en primera persona, digamos, pero sí está contada teniendo como centro a uno de estos involucrados. El primer episodio fue sobre Jorge Gil, el segundo es sobre Mario Besares, que bueno, Mario Rodríguez, así le llaman en la serie, y ahorita me meto en esos detalles. El tercero será sobre Brenda, la esposa de Mario. No, perdónenme, el tercero es sobre Benito Castro, que aquí le llaman Benito Castillo. El cuarto será sobre Brenda, la esposa de Mario. El quinto será sobre Paola. Y el sexto será sobre el procurador. ¿Ok? Así va a ir este orden. Y bueno, vamos a empezar por el inicio, ahora sí que literalmente, porque creo muy importante comentar lo que nos plantean desde un inicio, desde antes de ver los primeros actores y las primeras imágenes y todo esto, sobre todo porque sabemos que esta serie tan controversial, pues ya está por ahí, pues al parecer va a haber demandas contra Prime Video de parte de Paula Durante, de parte de Mario Besares, de Brenda Besares y probablemente de otros de los involucrados. Literalmente lo primero que nos dejan ver es un disclaimer, es una manera en la cual esta serie tiene o busca pues cubrirse las espaldas, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Bueno, nos dicen lo siguiente, les voy a leer literal y lo vamos a comentar porque creo que es muy importante puntualizar justamente qué nos van diciendo. Nos dice que es una serie inspirada en hechos reales. Inspirada, ni siquiera basada. Inspirada, lo cual quiere decir que no son hechos reales, ¿no? Que hay una parte de realidad y otra parte de ficción. Y sigue, los eventos, lugares y personajes relacionados con el homicidio de Francisco Stanley Albaitero han sido llevados a la ficción con el propósito de representar uno de los casos más controversial. Ah, miren que hecho me estoy dando cuenta que ahí hay un error en la manera en cómo lo escriben, porque dice más controversial, no, uno de los casos más controversiales y mediáticos en la historia de México. Entonces, bueno, ficcionalizado. Ya sabemos de cualquier manera que todo lo basado en realidad pues tiene que ser ficcionalizado porque si no, no va a tener picos dramáticos y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es como muy normal. Tercer elemento acá. Algunos nombres de las personas asociadas con esta historia han sido modificados, mientras que otros se han conservado en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión para presentar una versión dramatizada de una historia de conocimiento público. Fíjense que aquí me llamaba mucho la atención esto, ¿no?
dejan unos nombres, cambian otros, o sea, ya les mencioné yo, por ejemplo, Jorge Gil se queda como tal, Mario Besares no se nombra como Mario Besares. Aquí, por ejemplo, Mario Besares es una figura que sigue en el ojo público, que ha sido pues muy condenado mediática y socialmente por todo esto, que carga con un estigma, pero por ejemplo Jorge Gil no le modifican el nombre, si se mantiene así. Jorge Gil es un personaje que desapareció de los medios desde hace muchos, muchos años. Entonces, pues, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Quizás tenga que ver también con qué van a decir de ellos, cómo los van a involucrar y también con la cuestión de pues evitarse o tener ciertos elementos que les permitan defenderse. ¿No? En esta parte también mencionan una versión dramatizada, ¿no? De nueva cuenta resaltando lo ficticio. Y la última parte de este disclaimer todavía me parece más, pues, curiosa, no sé si llamarla incluso mañosa o precautoria, no lo sé. La última parte dice, la verdad legal de esta historia consta en los expedientes oficiales y las decisiones judiciales respectivas. Es decir, no nos están contando la verdad, o al menos no la verdad legal. Nos están contando una interpretación de esa verdad que desde luego tiene muchos elementos muy, muy recreados, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta porque esta serie se va a estar comentando muchísimo, pero es clarísimo que hay muchas cosas que ellos no pueden saber porque no estuvieron ahí y por otras cosas que van a ir apuntando en la serie que ahorita les voy a ir contando. Me voy a ir un poco, les voy a mencionar un par de cosas generales, luego me voy a meter en los episodios y luego ya hablaremos de algunas primeras conclusiones que podemos empezar a sacar de estos episodios. Desde luego, ya cuando terminemos de verlos, yo les voy a estar entregando cada semana mi reseña de los dos que hayan estrenado, ¿no? Lo primero que creo que también vale la pena es, bueno, empieza el primer episodio con un poquito con lo del asesinato y con los reclamos de la gente y el shock y demás. Algo de lo que se ha comentado mucho tiene que ver con cómo se ve la serie, ¿no? Y con esta cuestión de los valores de producción y demás, a mí me parece que es por completo intencional, ¿no? Porque de repente como que le juegan un poquito a la sátira, a la parodia, y me parece que esta idea es también como recrear este look, buscando emular los valores de producción de la época. Es decir, no quieren que se vea tan limpia, tan pulida, tan bien producida, porque esto le agrega como un poquito a lo sucio del mismo hecho, ¿no? Entonces creo que va por ahí. No sé si es la mejor decisión o no, pero bueno, es tratando de encontrarle lógica, ¿no? A por qué están sucediendo y por qué tomaron ciertas decisiones, ¿no? Otra cosa que me parece también interesante de ir apuntando y que, bueno, se logrará en la medida en que al final tienen un episodio para cada uno de estos involucrados, ¿no? De estos personajes, y es que van buscando construir las relaciones con Paco, por un lado, qué tan cercanos o no, cómo se vinculaban con Paco Stanley, y luego los eventos alrededor del asesinato en relación con esta persona. Entonces, el primer episodio está dedicado a Jorge Gil. Me pareció curioso que esté dedicado a él porque pues no es el personaje quizás más mediático y demás. Es el personaje que interpreta a Diego Boneta, que la verdad es que lo hace bastante, bastante bien, ¿no? Bueno, en principio creo que de Jorge Gil algo que la manera en cómo nos lo presentan es como un hombre quizás un tanto apocado que quedaba, pues sí, como muy en un segundo plano ante la personalidad de Paco Stanley, que era una personalidad pues como muy grande, muy llamativa, mucho más escandaloso, y que él andaba ahí atrás pues casi casi que cumpliendo sus deseos o tratando de quedar bien, porque pues sabía que esto le iba a dar oportunidades más adelante, ¿no? Porque bueno, para aquel entonces Paco Stanley ya era una figura importante en el medio del espectáculo, ¿no? Tengamos en cuenta que Jorge Gil además sí tenía, por lo que nos dejan entender aquí, y yo creo que probablemente esto es cierto, sí tenía intenciones de hacer una carrera
pues más seria, ¿no? Él, al final él era, y se menciona aquí, un egresado de comunicación, definido como, él se autodefine, al menos aquí en esta serie, como un periodista de investigación, pero que estaba haciendo espectáculos y que estaba haciendo entretenimiento, que era como un segundo patiño de Paco Stanley después de Mario Besares, ¿no? Era un hombre además casado, con 2 hijos, ¿no? De ahí vemos, pues justamente, ¿no? El momento en el que nos lo presentan un poquito como antes de todo esto, en el programa que, al igual que cambian algunos de los nombres, todos los nombres de los programas, para evitarse seguramente problemas con Televisa, están modificados, ¿no? Entonces aquí está llamado el programa como Pacorro y algo más, presentado, y nos presentan justamente a Paco. Ay, Dios mío, ya me ando aquí haciendo bolas. Nos lo presentan justamente como, pues sí, como alguien un tanto minimizado, ¿no? Entonces, bueno, está todo esto. Después del evento, lo que nos dejan ver de Jorge Gil es que tiene mucho estrés postraumático, ¿no? Que cualquier carro que se parara fuera de su casa ya estaba pensando que lo estaban vigilando. Nos muestran también cómo su relación con Paco Stanley estaba muy marcada por... Ay, la verdad es que se oye feo, pero creo que así es. Por una constante humillación. Y fíjense que eso también es algo eh, que creo que vale la pena mirar. Y es que esta parte es complicada, porque a ver, quienes vimos estos programas, la verdad es que sí eran muy divertidos. Y sí nos reímos. Era la comedia de la época. No quiere decir que fuera la mejor comedia, porque era una comedia que causaba risa a causa de la humillación de estos personajes, ¿no? Era como este precio que tenían tanto Mario como Jorge por estar en la pantalla, y demás, ¿no? Y bueno, aquí lo que además nos plantean era que Jorge pues estaba buscando proponer su propio programa para que Paco lo ayudara a que sucediera, y pues de alguna manera ahí quizás ya moverse un poco a ser una figura más estelar y además hacer algo un poquito más serio, ¿no? Entonces bueno, eso también es importante tenerlo ahí. Vemos todo este estrés postraumático, lo vemos como un hombre más, pues más religioso, como que eh, se refugia justamente en la religión para tratar de encontrar paz y consuelo a todo lo que había sucedido. Lo vemos como pierde en cierta manera también un poco el sentido de realidad. En un momento llama a Mario, le contesta a Brenda a la medianoche y ella le dice, oye, pues duérmete, o sea, es la medianoche, ¿por qué me estás llamando a esta hora, no? Y de ahí algo que también me llama la atención y que esto se va a repetir, creo que es una de las propuestas de esta serie, es que Jorge Gil no dice toda la verdad, ¿no? Una parte del episodio está en cómo él va explicando lo que sucedió, su propia recreación, su propia versión de desde dónde él lo vio, y le están preguntando por todo el día, ¿no? Por ejemplo. Y le preguntan que si vio armas y él dice que no vio armas, pero luego hay una recreación que nos muestra que sí vio armas. Ahí le juegan un poco a si sí o no, pero creo que el punto está en todos estos personajes están ocultando algo. ¿Por qué lo ocultan? Por un lado, porque los incrimina, quizás, o no los deja quedar tan bien. Y por este juego de qué les conviene, ¿no? Alrededor de todo el propio evento, ¿no? Luego lo llevan a hacer la recreación, y algo que se muestra aquí es que durante esta recreación él hace un comentario que el procurador pues dice inmediatamente, ah, no, pues ya, entonces el chofer es un sospechoso, ¿no? También como un poco en esta premura de pues encontrar a un culpable lo más pronto posible. Hay una frase en este episodio que me llamó la atención y que sintetiza muy bien quién es Jorge Gil, o cómo se veía o cómo podemos definir a este personaje. Y es una frase de Paco Stanley a Jorge Gil que él escucha. Y la frase dice, si tú no crees en ti,
yo sí, ¿no? Y esto refuerza muy bien justamente esta falta de presencia, de carácter de este personaje, al menos como nos lo plantean aquí, ¿no? Y bueno, ya más al final del personaje hay una reunión de Jorge Gil y de Mario Besares o de Mario Rodríguez, justamente, donde pues Mario está como más en esta idea de, ay, bueno, pues ya vamos a superar esto, estamos muy tristes, está complicado y demás. Y Jorge tiene como objetivo que le ayuden a que le ayude a que se produzca su programa, ¿no? Y cómo trata de manipular las cosas, ¿no? Cómo le dice, ay, oye, pues acuérdate que Paco estaba muy entusiasta por mi programa, entonces hay que hacerlo, porque sería un homenaje a Paco y demás, y Paco que era nuestro amigo, ¿no? Entonces lo muestran ahí como ventajoso y demás, ¿no? Y Mario desde luego le dice, pues no, tú no eras su amigo y pues a Paco ni le había gustado tu programa, ¿no? Y entonces se ve como en venganza a esto, Jorge incrimina a Mario. Y eso ya nos lleva al episodio 2. En este episodio 2, pues justamente en principio, pues ya nos plantean a Mario Besares, que la verdad es que es cierto, Mario Besares ya tenía una trayectoria previa mucho, mucho más larga, es decir, la carrera de Mario Besares no empezó con Paco Stanley, ¿no? Y nos lo muestran a él como alguien que quería hacer una carrera como actor de teatro, casado ya con dos hijos, muestran esto del famoso gallinazo, que aquí se llama pericazo, y que tiene además este doble juego, ¿no? Referir al gallinazo, pero también al consumo de sustancias no adecuadas, porque pues un pericazo también en otros contextos significa eso, ¿no? De ahí se van al día del asesinato, la balacera, cómo estaba adentro, su reacción y el que pues al parecer quería salir, aunque esto lo implicara ponerse un tanto en riesgo. Y luego brincan 2 meses después y estamos escuchando a Mario platicando con Brenda y lo que él le dice es, un inocente no necesita abogados. Y inmediatamente después casi casi tocan a la puerta y lo detienen. Y entonces vemos de nueva cuenta a Mario contando en esta ocasión su versión al procurador, que esa va a ir siendo la dinámica, ¿no? Y ahí ya vemos 1991, cómo Mario busca hacer teatro, no tenía contactos, estaba Paco Stanley haciendo el Tenorio, pues lo conoce, y ya luego pues empiezan una relación ahí entre ellos, surge una oportunidad, Paco le comenta que va a estar con él en un programa y que va a empezar en producción, ¿no? Con algo así como jefe de piso, ¿no? El programa es gánatelo en lugar de llévatelo. Y ahí hay otra frase que me parece interesante, que hemos escuchado quizás ya un poco en otros contextos, pero es, ¿alguna vez has sentido que eres parte de algo más grande que tú? Y vaya, esto hace mucho, mucho sentido porque obviamente eh, pues estaban en un momento de gran éxito, ¿no? Y entonces justo, pues Mario está refiriendo a ello, ¿no? A que sentía que estaba siendo parte de algo muy, muy importante y es que sí es cierto que en aquellos momentos Paco Stanley tenía mucho, mucho éxito y al final, si bien el éxito principalmente era de Paco, pues a todos los demás que estaban ahí involucrados, pues les toca un poquito, ¿no? Y luego nos cuentan cómo es que llega frente a cámaras después de que congelaran a Benito Castro o a Benito Castillo, ¿no? Quien era el responsable de la parte musical del programa y también pues el patiño de Paco Stanley y cómo, bueno, pues Mario ve una oportunidad ahí. No queda claro qué es lo que pasó con Benito Castro, simplemente Paco pues da a entender que hizo algunas declaraciones, hizo algo que molestó a los jefes y entonces lo congelaron, ¿no? Luego viene Pacomanía, otro programa, cómo surge el baile del pericazo por accidente, cómo se pone él un día ahí a bailar alrededor de él, como la buena dinámica que además tenían y cómo ese baile alrededor de Paco Stanley, pues justamente termina siendo nombrado como el gallinazo, ¿no? También nos dejan ver que a Brenda no le caía nada bien Paco Stanley. Y la verdad es que hace mucho sentido, ¿no? Porque esto no es un secreto, yo lo decía hace un rato. La conducta de Paco era pues muy, muy
eh, misógina, ¿no? Era una conducta donde él pues le contestaba, le coqueteaba a ella, le decía, eh, ya me vas a hacer caso, y cosas por el estilo que, vuelvo al punto que les decía hace un rato, ¿no? Eh, lo que veíamos en Paco y la manera en cómo se comportaba con sus colaboradores, con las esposas de sus colaboradores, no es algo que no hayamos visto quizás en otras personas, incluso fuera del contexto de la televisión. Y durante mucho tiempo las vimos como conductas adecuadas, lo cual no quiere decir que fueran conductas adecuadas, ¿no? Y entonces aquí, desde que Paco conoce a Brenda, pues ahí le coquetea, le pregunta sobre su victoria en un concurso de belleza, y hay como toda esta serie de elementos que pues hacen por un lado claro por qué a ella no le caía bien, y claro que no va a ser lo único, va a haber otras cositas que ahorita les voy a agregar, ¿no? Y de ahí, bueno, pues justamente vamos viendo cómo la vida de Paco, de Mario, y que además Mario iba con Paco pues prácticamente a todas partes, pues se va a, haces tu programa, hacen ciertas cositas que quizás eran laborales, y luego había excesos, ¿no? Fiestas y consumo de sustancias y además, ¿no? Y aquí se acuerdan que les hablaba yo del episodio con Jorge Gil y de cómo pues miente ciertas cosas y oculta otras, pues aquí a Mario le preguntan por el consumo de drogas, de sustancias, y él dice que no. Pero el procurador le dice, oye, pues entonces algo está aquí mal, porque los estudios que se te hicieron indican que sí. Y bueno, ya ahí le tejen un poquito esta cuestión que probablemente han visto en algunos de los avances, donde dicen alguien de muy arriba te quiere implicar. No, pero bueno, parece esto, vaya, creo que hoy no vamos a tapar el sol con un dedo, mejor dicho. Y bueno, ahora sí que se sabe que sí le metían a las sustancias no correctas, ¿no? Y Brenda justamente le reclama que nunca está en su casa porque Paco lo absorbe, ¿no? Y además Paco le dice, ay, no, pues, no sé, Mario en algún momento le dice, no, ya me tengo que ir a mi casa porque no sé qué, no sé cuánto, quiero ver a los niños, estar con Brenda y demás. Y Paco le dice, no, pues dile que estás en tu trabajo, ¿no? Y el trabajo es la fiesta. Y es estarse metiendo sustancias. Y Paco le dice, lo que pasa es que Brenda te tiene celos, ¿no? Y lo que Brenda le dice es, porque Mario le platica de su éxito y de todo lo que está viviendo, y cómo el público se la pasa también. Y aquí hay una acusación o una declaración que es también muy fuerte, porque Brenda le dice, no se ríen contigo, se ríen de ti. Y ay, no sé si lo vamos a discutir ahorita, pero yo creo que probablemente es cierto, ¿no? Bueno, luego hablan de cómo le cancelan el programa en Televisa a Paco Stanley por una broma, pues la verdad de muy mal gusto, que como que no cae bien porque Paco le dice a Emilio Azcárraga Milmo, el papá del actual dueño, el manda más, una figura importantísima en la historia de televisión, algo así como, ay, ¿dónde metió el copete? ¿No? Que pues claro que tiene un doble sentido y como ese comentario hace que le cancelen su programa, ¿no? Y de ahí vemos como Mario se pone a hacer teatro, Brenda está más contenta, obviamente no es el mismo éxito, Paco lo busca en una función y le dice que TV Azteca los quiere a los dos, y pues claro que pues está un poco esta cuestión de pues seguir haciendo teatro, que a lo mejor le gustaba y no estaba mal, pero estar de nueva cuenta en el candelero y en el foco con un programa que iba a tener difusión nacional, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues vemos que van a hacer este otro programa y demás. Mario menciona que Paco no estaba bien, ¿no? Y luego el capítulo termina con un careo con Jorge, ¿no? Porque pues Jorge ya lo había señalado. ¿Y por qué lo señala y qué es lo que apunta Jorge? Al menos así nos lo deja ver esta serie, ¿no? Que Jorge Gil es el responsable de todo esto que se puso sobre la mesa, que quedara, eh,
pues justamente ahí en discusión. Él dice que la verdad es que era muy sospechoso que el día del asesinato y demás, pues Paco Stanley llegara con muletas, que sí, como que sorpresivamente ese día, pues llegó con muletas, ¿no? Pero que luego todavía era como que más sospechoso que eh, le llaman por teléfono y pues si estás en muletas, pues no estás con la misma movilidad, ¿no? Y sin embargo Mario se para y se aleja para contestar el teléfono, como sugiriendo de, pues, ¿qué tenías que ocultar? ¿No? A lo que Mario responde que en realidad había mucho ruido y que entonces pues no podía responder bien a su llamada. Yo no lo sé, ustedes hagan sus conjeturas, ¿no? Y luego, desde luego, el otro evento que se ha mencionado mucho, que aquí hay como una cuestión media... porque a punto de irse, obviamente, Mario dice que tiene que ir al sanitario, que tiene que ir al baño. Vemos que en algún momento, de hecho, Mario y Paco comparten, vaya, no cabina de baño, pero los dos están ahí en el baño, ahí hay un momento como de comedia, ya sabrán, las cuestiones que pasan en los baños, y que Mario se queda, ¿no? Y obviamente entonces, cuando todos salen, se suben a la camioneta, pues Mario todavía estaba en el sanitario y además Mario se iba a tardar más porque traía las muletas. Ahí termina prácticamente el episodio. El episodio concluye indicando que Benito Castro había declarado que Mario y Paco tenían conexiones con el narco. Y entonces el siguiente episodio va a ser sobre Benito Castillo, que le llaman aquí en la serie, Benito Castro, no en la vida real. Ahí está. Esto es lo que sucede en estos dos episodios. Ahora, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Que creo que es súper mañoso de esta serie, ¿no? Bueno, uno, creo que la intención es dejar claro que ninguno está limpio en el sentido en que todos tenían intereses, todos buscaban salvarse, o que no querían que salieran ciertas cosas a la luz. Dos, va como en capas, ¿no? En el sentido de cada uno de estos episodios nos va a ir revelando nuevos detalles, ¿no? Creo que visibiliza ciertas otras cosas, como estas dinámicas de la comedia, de la humillación. El primer capítulo es un poquito raro, como que tardas en entrar en la convención. Me parece que pierde un poco de ritmo. Yo, ¿qué habrá sido? Como poco más de la mitad del capítulo decía yo, bueno, ya. ¿No? O sea, como, ¿qué más me van a decir de esto? Ya se volvió un poco aburrido. Eh, Quizás también porque Jorge Gil, con todo respeto a Jorge Gil, la manera en cómo está recreado aquí no es un personaje tan interesante. Sin embargo, bueno, al final del episodio recuperan y obviamente ya de ahí como al final apuntan a otras cosas, pues te da interés de ver el siguiente episodio, ¿no? Y creo que ese es el truco de esta serie. O sea, la verdad es que yo creo que esta serie no nos va a responder quién lo mató. O sea, si ustedes están pensando que nos va a responder, no nos va a responder. Ya, esta serie está en el entretenimiento, está en eso, está en seguir explotando el chismecito, lo sabroso, la especulación, el morbo, los entretelones de esta relación, de estas relaciones con Paco Stanley, muchas cosas que ellos siguen sin querer que sepamos o sin querer reconocer, otras que sí. O sea, como eso que pasaba al declarar sobre el evento sigue pasando ahorita. Porque pues ninguno va a salir a decir, no, pues sí, yo me metí a tantas cosas, y no, pues sí, pasó esto, y no, pues sí, sucedió lo otro. Y entonces estamos en el terreno de la especulación entre lo que sí pasó, lo que no pasó, lo que quieren reconocer y lo que no quieren reconocer, ¿no? Y creo que la respuesta al final, vamos a ver qué tan atinado soy o no soy, está en que todos lo mataron. Ya saben. Pero en esto que es como del crimen de todos es crimen de ninguno. Y que quizás el propio Paco se puso ahí. Y que todos lo mataron porque pues todos aportaron en cierta manera. Creo que va un poco por ahí. Vaya, ver o no ver, mire. Pues para el chisme. O sea, la verdad. Esta serie hay que verla para estar en la conversación. De ahí en fuera,
hasta el momento no creo que vaya a proponernos nada más. ¿No? Tiene sus momentos divertidos, interesantes, su especulación pues está en eso, pero no creo que vaya a haber mucho más que eso, ¿no? Los episodios duran alrededor de 40 a 50 minutos y bueno, pues ahí está el diagnóstico, la respuesta, el ver o no ver. Por favor, denme sus opiniones. Esta es la serie que nos va a tener en conversación por lo menos 3 semanas, seguramente un poquito más. Y es la serie de la que todos vamos a estar hablando porque pues el chismecito está bueno. Y también que esté muy bueno, por favor, su like, sus comentarios, su suscripción a este canal. Suscríbanse, así la otra semana ya están ustedes listos para ver el otro episodio. Y desde luego más contenido, porque no nada más estamos hablando de esto, hablamos desde luego de películas, de otras series y demás. Entonces, dejen su like, suscríbanse, comenten, compartan y ya lo saben, tomen la decisión más importante porque miren, luego los dejan con este tipo de preguntas y esa decisión que no sea quién lo mató, esa decisión que sea elige tu historia, escribe tu historia.